Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Juanchi. Y yo soy Santi, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra. Episodio número 71. Pueden encontrarnos en Instagram, @escuchá.dlc, y desde allí a nuestro Spotify, a todos los lugares donde pueden reproducir este espectacular podcast, hermoso podcast, cuadradito, chiquitito, que hemos decidido llamar DLC 2 puntos, tu contenido extra. Y si hay algo que siempre creo que todos hemos querido, los que venimos de los 90, los que jugamos desde esa época, y hemos jugado la época dorada de las aventuras gráficas, de los point and click, es un point and click, una aventura gráfica seteada en Buenos Aires, los que vivimos en Buenos Aires, pero porque es una ciudad pintoresca que siento que todos nos hemos imaginado alguna vez algún juego en Buenos Aires. La Argentina en general tiene muchísimo por ofrecer. Y, y la época, hay distintas épocas que creo que son retratables y que tienen mucho por ofrecer, pero el caso del juego del que vamos a hablar hoy, que se llama Noir Storm, es lo que creo que estábamos esperando los que nos sentíamos de esa manera, ¿no? Un juego que tiene una estética y un clima, un tono muy particular, noir, neo-noir, los 50, detectives, inteligencia, cosas, peligro, secretos y el folclore de una ciudad como Buenos Aires. Pero para que más o menos se den una idea del clima, del tono del que estamos hablando, les vamos a reproducir un minutito menos, bueno, bastante menos probablemente, del trailer de Noir Storm. So, Mr. Leon, you better make up your mind soon. Now it's your turn to act. Then, maybe, you might tell me your side of the story. Or should I do the honors and save myself both troubles? Y está Iván Jesús Mastrandea de Disqueleton Studios, que son los creadores detrás de Noir Storm. Iván Jesús, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿cómo te decimos? Iván Jesús, Jesus, ¿cómo te gusta que te digan? No, con Jesus está suficiente. Está bien, me conocen más por Jesus que por Iván, así que Está bien, va bueno, bien con Jesus. Jesus. ¿Cómo está? Bueno, gracias por estar acá en DLC y bueno, contanos un poco de esto que es Noir Storm y un poco de vos. Vos sos game designer y también te encargás de lo que es el diseño de sonido, el audio del juego. Ujú. Contanos un poco de vos y un poco de este proyecto. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Siempre se agradece el interés de la comunidad argentina de videojuegos sobre los juegos en desarrollo. Y Noir Storm es un juego de point and click, una aventura gráfica clásica que mezcla un poco del cine negro con el tema de los nazis exiliados en Latinoamérica, y particularmente Argentina. Sucede en 1952 y trata sobre un detective a quien se le ha perdido su compañero. Son los dos ex policías de esa época en la Argentina. Y todo apunta a que a este compañero lo tienen los nazis. Lo han secuestrado, o por lo menos lo tienen ahí retenido. Parece, por las pistas del juego, por la historia, por la narrativa, va para ese lado el tema de los enemigos son los nazis, ¿no? Es un juego narrativo, netamente narrativo, con puzzles, pixel art, intentando hacer un poco de banda sonora yacera, accesible, Sí. eh, con diálogos, eh, todo lo que pueden esperar de una aventura gráfica clásica, emulando un poco la nostalgia de los 90, pero intentando no caer en los pecados y errores de algunos juegos de los 90.
A ver, me interesa. ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, digamos que se dice que la aventura gráfica murió por dos motivos, siguiendo la historia del género, ¿no? Uno fue el advenimiento en los 90 de... A ver, pongámonos en situación. En los 90, las aventuras gráficas como esta eran básicamente juegos AAA. Los juegos AAA de los 90 son las aventuras gráficas y, bueno, después cuando salió la PlayStation, eh, los juegos como Resident Evil, los que podían hacer un 3D más trabajados, se fueron transformando en los AAA que serían, o sea, si hacemos un paralelismo con los AAA de contemporáneos de ahora, en los 90 son los juegos que tenían narrativa y estaban más desarrollados en la parte artística, 2D en este caso. Entonces yo pienso que en ese momento realmente los juegos AAA eran las aventuras gráficas y los juegos de rol también, como Diablo, Fallout y todos esos juegos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la muerte de la aventura gráfica, de la supuesta muerte, porque en realidad nunca murieron, sino que se transformaron en un género nicho, como muchos otros géneros. Dicen que fue por el Doom, fue por los shooters, por el Quake, por el advenimiento de las tarjetas 3D. La recordarán capaz si son, no sé, quizás recuerden la época de las Voodoo, las tarjetas Voodoo, las tarjetas, bueno, Nvidia salió como en el 99, 98. Ese por un lado sería uno de los motivos que si leen sobre la muerte de aventuras gráficas lo señalan como uno de los motivos de la muerte. Y por otro lado era lo que se llama la Moon Logic, o la lógica un poco ilógica de los puzzles, ¿no? Es como que había una sensación de que los puzzles había que hacerlos difíciles, había que hacerlos crípticos, y muchos de la prensa y de los historiadores del género dicen que esos dos fueron los clavos que le pusieron el ataúd de la aventura gráfica, ¿no es cierto? Clásica como la conocemos. ¿Te referís a, qué sé yo, lo que hizo Silent Hill o Resident Evil con sus puzzles que a veces desafiaban un poco la lógica? No necesariamente a esos juegos, porque estamos hablando de otro género, pero habían aventuras gráficas que la mayoría no eran necesariamente de LucasArts en ese momento, sino que de compañías aledañas o que no tan conocidas, tan famosas como LucasArts, que realmente se iban al pasto con los pasos. Y bueno, eso fue un poco, creo, lo que le dio, hizo que la gente dejara de jugarlas, porque dejaron de ser divertidas por ese motivo. Y también, para mí, esta es mi opinión, tiene un poco de culpa Sierra también. Sí, porque realmente hacían los pasos un poco crípticos. Yo jugué un montón de aventuras gráficas de Sierra en su momento. Sí. Esos clásicos CD que venían con un montón de juegos, piratas. Y si los comparabas con los puzzles diseñados de LucasArts, realmente... Sí, como Grim Fandango, Monkey Island, etc. Full Throttle. Sí, exacto. No, palidecía el nivel de calidad de los puzzles para mí. Había juegos que lo hacían muy bien. Por ejemplo, uno de mis favoritos de Sierra es Gabriel Knight, que me parece que tiene puzzles bastante equilibrados. Pero se fueron yendo al pasto con eso, lo fueron haciendo cada vez más crípticos. Y eso junto con la locura del 3D, ¿no? Del Quake, del Doom, que son juegazos, yo los amo también, me encantan. Doom fueron los primeros juegos que jugué en mi vida, inclusive. Digamos que se fue favoreciendo la gratificación instantánea en los juegos, antes de decir, bueno, me pongo a pensar cómo puedo resolver esto, cómo puedo avanzar en este juego. Digamos que los shooters, y particularmente con el Doom y sus clones como Alexion, Heretic, Quake y todo lo de ID,
que nuevamente son compañías que me encantan, son juegos que me encantan, para mí contribuyeron a que se fueran haciendo cada vez menos y obviamente fueran vendiendo menos porque la gente estaba comprando esos juegos por los gráficos 3D, por el tema de, bueno, la violencia que siempre vende, ¿no? Comparado con el juego metódico más calmado de la aventura gráfica. Sí. Y ya no me acuerdo qué me preguntaste. Sí, no, está perfecto, está perfecto. Podemos después volver a retomar un poco lo que es el género, porque la verdad me interesa entender un poco tu visión también de por qué las aventuras gráficas, ¿no? Y sí, poder hacer una reflexión un poco más de las cosas las características que tiene. Pero antes de eso, quería ir un poco más al setting, ¿no? Al setting de Noir Storm, 1950, peronismo en Argentina, posguerra. Son settings no muy populares, vamos a decir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso, me gusta. Creo que fue donde a mí, más allá de lo visual, que también entré mucho, ¿no? Al proyecto que tienen ustedes por eso, pero me interesa mucho el setting. Entonces quería preguntarte un poco por eso, o sea, por qué eligieron esa época, qué les interesó de eso, qué quieren contar de eso. Y por otro lado también un poco la inspiración, ¿no? Vos hablás de la novela negra, o sea, hay una demo que salió del juego, ahora podemos hablar un poco más de eso también, pero hay una demo donde se ven un montón de inspiraciones de muchísimo cine negro clásico y también un poquito más neo-noir de los 90, ¿no? Más para este lado, de películas, clarísimamente de películas. Así que nada, preguntarte un poco por eso, que nos cuentes un poco, que nos pongas en contexto de por qué eligieron este setting, qué les interesó, y un poco por qué la novela negra, el cine negro, y alguna inspiración también. Bien. El juego, el concepto del juego nace de dos ideas que se fusionaron un poco por accidente y suerte. Fue, por un lado, no sé por qué yo en ese momento estaba pensando mucho en los libros de Abel Basti. Abel Basti es un periodista argentino, él vive no sé si en Córdoba o me estoy equivocando, pero él es estudioso e investigador profundo sobre el exilio del nazi en Argentina, específicamente de la segunda vida de Hitler en Argentina. Tiene libros muy muy buenos que les recomiendo, son muy interesantes, muy accesibles también. Y me volaba la cabeza saber que increíble que haya habido criminales de guerra nazi acá en este país, ¿no? Y luego la otra vertiente de la idea fue el tema del noir, el cine negro siempre a mí me ha atraído mucho porque es muy romántico y tiene su faceta muy clara de su estilo, ¿no? De su tono. Siempre me atrajo el tema de los detectives. Mi juego favorito de la vida es Alone in the Dark, que tiene que ver con un detective. Bueno, el personaje es un detective muy a ese estilo, ¿no? Sí. Entonces es como traer un poco de mi infancia y de los juegos que me gustaron de ese momento. Y específicamente una película que se llama Motherless Brooklyn, con Edward Norton. La dirige Edward Norton, de hecho. La dirige Edward Norton, el actual también, sí. Esas dos ideas se fusionaron en ese momento. Estábamos en pandemia, yo recién había renunciado a un trabajo, tenía muchísimo tiempo en mi casa libre. Terminé de ver esa película y creo que me quedé toda la noche escribiendo el documento del original, digamos, la semilla de la historia del juego. Y así fue como nació la idea, ¿no? La plasmé en un documento. Luego creo que ese documento quedó unos meses dando vuelta en mi cabeza y acá en Mendoza se hacía una jam que se llamaba la Quarantine Game Jam, justamente porque estábamos todos encerrados en nuestras casas. Y yo presenté esa idea, la piché a los desarrolladores mendocinos que hay acá y bueno, se sumó mucha gente y empezamos a trabajar en un prototipo del juego que no se parece para nada a lo que ven ahora.
Inclusive ni siquiera yo había hecho un juego antes, yo vengo del palo de sonido y música, en realidad soy músico e ingeniero en sonido. Sí. Digamos que este es mi primer juego, aunque no lo parezca. Y bueno, fue evolucionando con mucha talento y ayuda de desarrolladores de Mendoza, también de Buenos Aires. Y ese fue la incepción de las dos ideas que se juntaron y crearon este concepto de juego, ¿no? Total. Y de hecho, sabes que ahora justo que mencionaste, Marles Brooklyn, es quizás lo más neo-noir que hay, ¿no? Porque es una película, creo que, sí, no sé, antes de pandemia, 2019 de haber salido. Y ya para ese momento es una película extraña, ¿no? Digo que. Porque tiene el cine negro tiene ese andar cansino, esa como. Ese clima, digamos, esa atmósfera tan pesada. Que hacía mucho que no se veía. Por eso digo que me parece muy, muy interesante. O sea, también para los que estén escuchando otros ejemplos, que yo no sé, Los sospechosos de siempre, hasta Seven, Sí. qué sé yo. Tiene cosas de Blade Runner también, incluso te diría, ¿no? O sea, la lluvia constante es algo típico, ¿no? Sí. De lo que es, Blade Runner en ese caso, ¿no? Más cyberpunky, pero en su esencia es una novela negra, una novela de detectives de investigación. Totalmente. Y yendo un poco más a la música, que ahora te quería preguntar por eso, porque tiene claramente una importancia muy grande, pero preguntarte un poco más por lo artístico también, ¿no? O sea, ¿por qué, qué mezclas hay? Porque por un lado tenemos lo que es pixel art, pero por otro lado también tenemos más ilustraciones, ¿no? Ilustraciones, o sea, por cómo se cuenta la historia, hay ilustraciones del tipo también. O sea, veo una inspiración también quizás un poco más del cómic, más de Sin City incluso, por ejemplo, también, ¿no? Entonces quería preguntarte esa mezcla desde lo artístico, que claramente también es otro de los puntos muy altos que tiene. Sí, perfecto. Bueno, qué lástima que no me acompaña ahora ningún artista del grupo. Somos en el equipo actualmente, son 4 artistas, 2 animadores, una artista de personajes, de avatares, que son los portraits de personajes que ves abajo cuando hay diálogo, y un artista de pixel art, de escenarios y personajes de sprites, ¿no? Y realmente fue una búsqueda artística que se fue gestionando. Lucas, que es el director de arte, Lucas Valpreda, que es el que hace todo el pixel art del juego y también es el art director del juego. Fue realmente toda una búsqueda que estuvieron haciendo de cuál era la mejor forma de presentarlo en pixel art, cuál era la mejor forma de animarlo. También usamos un montón de referencias. Sin City es parte de nuestra referencia, especialmente para las partes de las cutscenes de los cómics. Y luego está Ornella Fernández, que hace los avatares que te comenté, los personajes, digamos, las figuras de los personajes, en ese estilo, ¿no? Queríamos tener personajes que aparecieran en pantalla, o sea, close-ups de las caras, para que fuera un poco más íntimo el diálogo. No se sintiera como. Yo no soy muy partidario de la forma en que lo hace LucasArts, de tener el tooltip de texto arriba del personaje. Está bueno, qué sé yo, me parece que funciona, pero yo si tengo que elegir toda la vida, prefiero jugar con avatares y portraits en la duda gráfica, ¿no? Claro. Donde se vea la expresión del personaje, la cara, su porte, y todo eso, ¿no? Bueno, ahí es un poco la mezcla entre pixel art, porque justamente, digamos, esa elección artística es como que se pierde mucho la expresión, justamente, ¿no? Entonces por eso está buena la combinación, claro, digamos, de lo que vos ves en pixel, expresión, digamos, no hay, pero que lo puedas comparar con el portrait que estás diciendo, ¿no? Que es más ilustrado. Exacto, sí, es una forma de ampliar el pixel art, digamos, de poder mostrar los detalles de sus caras y bueno, que se sienta más íntimo el diálogo, que el diálogo es súper importante en este tipo de juegos porque es lo que. Yo siempre digo que la aventura gráfica en realidad es como
si vos le quitaras todos los gráficos a una aventura gráfica, debería seguir funcionando. Esa sería la prueba de fuego que tenés que tener. Si yo le quito todos los gráficos y de repente la armo como una aventura de texto, tal cual como está, tiene que seguir siendo divertida. Los gráficos son solamente un complemento. Un complemento espectacular, necesario, pero en el core, en el núcleo, son juegos de texto. No me he vuelto a quedar. O sea, estás narrando una historia y metiéndole pasa en medio. Y no tiene por qué necesariamente el gráfico tener que ver con eso, ¿no? Pero no. Diciendo esto, no merezco el laburo de gráfico de las gráficas, pero me parece que va por el lado del texto. El texto es lo que lleva adelante todo, ¿no? Lo más importante. Y porque vos sabés que una de las cosas que a mí me pasó personalmente cuando vi el trailer de Northstorm y la descripción del juego, el setting, en Steam y el trailer, etcétera, sobre todo cuando vi la screenshot del personaje en la puerta del Luna Park, vos sabés que yo siempre dije, para mí tiene que haber un point and click en la época de la dictadura militar en la Argentina. A mí me parecía que eso era me parece que sería una herramienta cultural importante, como a un montón de veces que aprendemos de la historia de otros países o de otras culturas a partir de este tipo de juegos. Por ejemplo, pasa mucho con la industria polaca de videojuegos, que tiene un montón es muy prolífica, y ellos lo utilizan como una forma de industria cultural, de comunicar su historia y su cultura a través de los videojuegos. Y me parecía que el setting de la dictadura militar, la última, era algo que tenía que ocurrir en algún momento. Y si bien esto no es ello, se acerca bastante. Y, digamos, la posguerra en la Argentina es una época muy relevante de nuestra historia, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y la época del peronismo también, esto sería el segundo gobierno de Perón, el año está 1952, previo a la Revolución Libertadora, y yo lo que te quería preguntar es cuáles son los desafíos de retratar esa estética y ese momento histórico de nuestro país y de nuestra cultura. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las susceptibilidades también que hay que tener en cuenta? Y digamos, si ustedes sienten o sintieron quizás, me arriesgo a decir, presión de retratar hechos históricos de una manera determinada, o retratar la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de una manera determinada, el clima de la Argentina en ese momento de una manera determinada, o si no lo sintieron de esa forma. No, porque, a ver, tampoco queremos ahondar mucho nosotros en la parte histórica argentina, porque a fin de cuentas queremos vender el juego a un mercado global y entendemos que no todo el mundo le interesa. Entonces, o sea, de repente, si yo vendo este juego, no sé, en Costa Rica o en algún país que vos decís, bueno, obviamente no tienen ni idea de la historia argentina, realmente los que les va a importar a esas personas que lo jueguen, o Estados Unidos inclusive, va a ser que el juego sea divertido, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en un momento nos topamos con alguna susceptibilidad o algún tema peleagudo, y no queremos ahondar en eso, sino que lo queremos hacer más mainstream y que pueda ser consumido por gente de todo el mundo. ¿Me explico? Sí. No significa que no vamos a tocar la historia argentina, obviamente sí, inclusive para hacer todo el arte, Lucas usó muchísima investigación, por ejemplo, Luna Park, que vos comentabas. Si bien la fachada se parece mucho a la que está ahora, tenía algunos cambios y tuve que ir a buscar periódicos escaneados de esa época, algún museo online creo que también miró, un Instagram de una persona que es historiadora de Buenos Aires, me acuerdo también.
él no hace nada, no dibuja nada sin estar seguro de que así es como se veía en ese momento. Obviamente hay grises y hay libertades creativas que nos tomamos porque a veces no encontramos el dato justo o entendemos que sería mejor llevarlo por este lado porque sería más divertido o aportaría más a la historia. ¿Entendés? Vamos viendo, no es que tenemos vamos ajustando sobre la marcha. No es que tenemos algo muy rescatable que nos diga tenemos que hacerlo así, porque no es bueno para nosotros limitarnos creativamente, menos en el arte visual. Ujú. Me parece no es bueno tener ese límite, ¿no? Aunque los límites son buenos, en este caso no nos sirve mucho. Sí, por ahí va. Sí, no, porque y también hay una cosa del interior, el interior de la República Argentina está empezando me parece, a aprovechar el medio de comunicación videojuego para contar historias. Me acuerdo ahora así rápidamente Atuel, que es un juego que sale hace poquito, que obviamente es también, no me acuerdo si los creadores son mendocinos, pero bueno, obviamente en términos geográficos el juego transcurre en la provincia, en la zona de Mendoza. Pero me da la sensación que, y quiero volver sobre esto de la transmisión de la industria cultural de un país a partir de los videojuegos, que me parece que es algo que la Argentina está empezando a hacer y está empezando a aprovechar la masividad que tiene y las posibilidades que otorga para contar historias de distintas regiones del país, un país vasto y enorme, y que parece que, contrario a, como que, no sé si lo ves de esta manera, que distintos lugares del interior, distintos desarrolladores del interior están como aprovechando este medio de comunicación y la democratización de los medios de producción audiovisual para poder contar historias. En este caso, lo de ustedes no tiene que ver con su provincia porque el juego transcurre, bueno, no sé si enteramente, pero transcurre en la ciudad de Buenos Aires y de todas formas todo lo que tiene que ver con la historia de los refugiados nazis en la Argentina sí tiene que ver con la parte más de la cordillera, tiene que ver más con la parte del sur. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Te parece que hay algo ahí? A mí me parece genial. O sea, cada desarrollador se inspira en lo que desee y realmente no hace falta mirar tan lejos para encontrar alguna fuente de inspiración o lo que sea. O sea, supongo que cada provincia tiene sus mitos, sus historias, sus locuras, ¿no? Me parece genial. Me parece genial. A mí me parece igual que el truco es saber que si es tratar al juego como un producto, que es lo que es al final, y saber que quizás localizándolo mucho y haciéndolo muy propio o provinciano o argentino, puedes dejar excluir a otras personas del resto del mundo, ¿no? Entonces es como un punto medio, ahí está el truco de buscar el punto medio. Por eso nos viene muy bien a nosotros el setting de Noir y el cine negro porque es global, o sea, todo el mundo lo conoce, entonces sabemos que y bueno, y la misma lluvia y te crea ese mood que acentúa ese tono, ¿no? Sí, Pero me encanta que usen cosas de acá para hacer juegos, o sea. Sí, de hecho es interesante porque también mientras lo miraba el trailer y la demo, sí, o sea, es muy peculiar para nosotros como ver esas locaciones o ver los nombres, que son todos nombres muy, muy tanos, que también va un poco, ¿no? Obviamente con el cine detectives, el cine noir y la mafia, ¿no? Pero sí, es interesante porque la adaptación en general es complicada, ¿no? Pienso en casos como, no sé, cuando adaptaron Nueve Reinas, por ejemplo, para el mercado yankee y terminó siendo una película de mierda. O incluso cuando adaptaron, no sé, los simuladores para el mercado mexicano y incluso llevando a Federico Elía tampoco funcionó. Claro. Así que sí,
está bueno, digamos, que pueda contar y pueda presentar, digamos, locaciones que puedan ser, digamos, que haya gente que las pueda reconocer. Está bueno eso siempre. Pero nada, sí, se entiende que obviamente al ser un producto comercial tiene que ser. Sí, lo que pasa es que no se puede adaptar, para mí no se puede adaptar, lo que se puede adaptar es el tono. El Exacto, tono sí se puede adaptar. Por eso, de repente, no sé, un juego como Stalker o un juego como Metro tienen un tono específico que es súper fácil de adaptar porque todo el mundo lo entiende. El tono es algo que no necesita descripción. Pero si yo y me pasó que yo estaba en charlas con gente de España, le estaba mostrando el juego y le dije, che, ¿tiene Luna Park? ¿Miren Luna Park acá? No lo conocemos, me dice. Entonces, para nosotros quizás sea un punto de referencia súper copado y nos encanta verlo, pero la realidad es que cuando llevas el juego a otros mercados, lo primero que dicen es el pixel art, Point and el click. voice acting y la parte de los nazis, ¿no? Y la historia. Y el tono es lo primero que llama la atención, ¿no? Claro, pero nadie eso... menciona Luna Park, nadie menciona... No, absolutamente. O sea, eso se superentiende y es claramente un easter egg te diría que hasta para el porteño o para el argentino, el porteño lo tiene muy a flor de pelo. Hay gente del interior del país que capaz que no está en contacto con eso, o nunca vino, o nunca, qué sé yo, capaz que no todo el mundo conoce a Luna Park mismo dentro de Argentina. Pero más allá de eso, está bueno los ejemplos que mencionaste, ¿no? Metro y Stalker, que claramente retratan algunas cuestiones ruso y hasta soviético. Los ejemplos que te mencionaba antes de los juegos en los juegos polacos, como puede ser Observer, que claramente, por ejemplo, Observer es un juegazo. Observer es un juego también noir, es un juego así también Blade Runneresco, cyberpunk, con un montón de cosas que tienen que ver con la cultura soviética de la época soviética de Polonia. Ahora, el juego atrae a la audiencia global por todo lo demás. A mí personalmente me interesaba mucho esa cuestión cultural, pero al gamer promedio le interesaba la historia de detectives, la estética, el sonido, las actuaciones y el gameplay en general. Pero a eso voy, con esa delicadeza o esa cuestión de usar el medio masivo del juego, divertido, entretenido, interactivo, para comunicar cosas que tienen que ver con algo local y que ayuda como un tren comunicacional para la marca argentina, por decirlo de alguna manera. Totalmente, sí. O sea, nuestra idea con el juego es acercar un poco de algunas cosas argentinas al público global. Y al mismo tiempo contar sin dejar mal a nadie. O sea, ya sabemos que el gobierno de Perón dejó contar nazis, pero no vamos a ir a buscar eso. No vamos a ir a buscar defenestrar en el gobierno de Perón. Entonces, sino es ir a contarlo tal cual salen las investigaciones de Abel Basti, y ir a contarlo tal cual. Algunos hechos comprobados así lo corroboran, pero no manteniendo la piel de que todo el mundo en cualquier parte del mundo pueda jugarlo, porque les atrae otras cosas que no tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Inclusive Guacolda, la película Guacolda hizo lo mismo, o sea, exploró el mismo tema y le fue muy muy bien. Es una excelente película. Sí, bueno, hace poco también Netflix sacó una película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es básicamente cuando viene la Mossad a chupar a Eichmann acá en Tigre, digamos, en San Fernando, claro, acá cerca. Y esa fue una película... me acuerdo de esa película. Exactamente, digo, es una película, ahora no me acuerdo los actores, pero tiene un cast de la puta madre. O sea, definitivamente hay algo donde, digamos, para la gente que está un poquito avesada en lo que es la historia de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el nazismo en Europa, está el mito
nazis en Argentina, definitivamente. Más allá de lo fáctico, ¿no? Sí, que de hecho muchos, a ver, también está comprobado que científicos de la época del nazismo que vinieron a Argentina ayudaron a proliferar la industria aeronáutica de la Argentina, que después creció un montón durante justamente el gobierno de Perón y después cae por otros factores, pero digamos, está probado y es un tema súper interesante. ¿Ustedes Sí. aprendieron algo que no sabían a partir de la investigación? Muchísimo. Además, te iba a comentar que yo recién hace unas semanas estuve en Buenos Aires para la EVA. Inclusive viajé con Lucas también, que es un artista, como te dije, y visitamos el Museo del Holocausto. Fuimos al Museo del Claro. Holocausto de Buenos Aires para hacer investigación in situ, ¿no? Ujú. Y aprendimos un montón. Realmente la cantidad o sea, la cantidad de veces y la frecuencia y la cantidad de personas de gente del nazismo que llegó a Argentina fue muy grande, y también la cantidad de víctimas fue muy grande. Eh, sí, se tocan un montón. Se tocan un montón porque fue un país muy elegido para exiliarse tanto del lado nazi después de terminar la guerra, como también cuando se empezaron a exiliar los judíos, porque tuvieron una ventanita ahí de tiempo en la que podían irse. Y entonces hubo muchísima inmigración e inmigración a países cercanos, y Argentina fue muy elegida. Creo que acá recibimos como unos, no me acuerdo el número ahora que decía en el museo, pero fueron más de 10.000 judíos que llegaron a Argentina. Sí, mi abuelo, por ejemplo, por decir algo. Bueno, ahí tenés. No, fueron un montón realmente un número muy grande. Y ahí hay un montón de historias para contar. O sea, y el museo, que les recomiendo que vayan si quieren un día, la desplaya muy bien y las cuenta muy bien. Y hicimos esa investigación y aprendimos mucho, y también de los libros de Abelio también aprendí un montón. Sí, sí. Vuelvo un poco para atrás, ¿no? A lo que mencionabas. Bueno, mencionaste que estuvieron acá para la EVA. Nosotros hace poquito entrevistamos a uno de los chicos del equipo de comunicación para hablar un poco de esto y también dar a conocer un poco lo que se hace. Así que nada, quería preguntarte un poco por lo que fue la experiencia de venir a la EVA este año. Y bueno, también entiendo que el año pasado también estuvieron, que el juego ganó, digamos, varios premios. Y que de hecho, bueno, el juego surge de una jam, ¿no? Eso es lo interesante. Así que quería preguntarte un poco por eso. ¿Cómo fue la experiencia de venir a la EVA? Y por otro lado, que le cuentes un poco a la audiencia qué es una jam, particularmente, o para que se entienda rápidamente en 2 palabras qué es una jam y bueno, poner un poco en contexto de dónde surge la idea del juego. Bien. Bueno, arranco por lo de la jam. A mí me gusta definirla desde el lado de los músicos. Los músicos, para el que no es músico o no está en ese ambiente, la jam es básicamente como una improvisación. Es como juntarse varios músicos en una sala con sus instrumentos y a tocar lo que salga, ¿no? Y improvisar. Netamente esa palabra significa en inglés llamear o improvisar, ¿no? Y la tomaron, el mundo del videojuego, la comunidad del videojuego la tomó y la adaptó, y es básicamente lo mismo. Es juntarse con una gente que vos no conocías antes, o sí, no importa. Generalmente es mejor hacerlo con gente que no conozcas, para hacerlo más interesante el proceso. Y elegir una idea o un concepto que puede ser autoimpuesto o puede venir afuera, y crear un juego en una cantidad de tiempo acotado. Generalmente son, no sé, un día, 2, 3, una semana, un mes. Las más largas son de, no sé, 3 meses, ponele. Eso es una llama, es crear algo nuevo y sacarse un poco está pensada para gente novata o que están entrando en el mundo, ¿no? El mundillo del videojuego, del desarrollo del videojuego, porque es muy distinto al mundo de jugar, de ser gamer, netamente gamer, ¿no?
Eso es una jam. Es básicamente improvisar un juego en X cantidad de tiempo con las herramientas que tengas, aunque no sepas nada. Sí. No sé, algo vas a aportar, quizá un diálogo, desde lo que quieras. Ni siquiera tenés que participar. Podés estar inclusive viendo, siendo un espectador pasivo ahí, viendo cómo Sí, los sí, o demás llevar la hacen. idea, ¿no? Como dijiste vos, que dijiste que venías de otro palo y conectaste dos cosas que dijiste, che, acá hay una idea, ¿no? Claro, Y capaz se te claro, encontrás claro. con un programador que te hace un wireframe, un prototipo, o un ilustrador que te pone una cutscene, una cosa así. Sí, totalmente. O sea, las jams es así, es aportarlo con lo que tengas. Nadie te va a juzgar y la idea es que sea un punto de entrada a vos para ver cómo te sentís en este proceso Ujú. y bueno, y viendo desde ese punto de partida. Yo específicamente había participado de jams acá en Mendoza antes, pero como músico, no como game designer en este Ujú. caso. Y nada, muy recomendable para el que quiera entrar. Es la mejor forma de entrar para mí porque es como que vas directamente a la acción y a ver cómo te sentís en ese mundillo, porque viste que los desarrolladores de videojuegos son un tipo de persona muy específica y por ahí no te sentís cómodo. Me ha pasado de gente que veo en jams y después no la ves más porque, bueno, obviamente no es su lugar, no se Sí. sintieron cómodos, lo que sea. Y la EVA fue un evento muy bueno, espectacular como salió, muy bien organizado. Ya habíamos participado nosotros, pero de forma remota, Sí. en la de 2021, que es totalmente diferente a físico. El físico es una locura. Específicamente esta EVA que pasó fue, no sé, 20.000 personas creo que fueron a probar juegos y a estar en el evento. Un muy buen lugar para hacer networking, conocer gente, bueno, sí, aprovechar si vas con un juego en tu stand, hacer playtesting, ver cómo reacciona la gente a tu juego, ver qué otros juegos están haciendo y ser parte de toda el clima, ¿no? Del videojuego, toda la locura de este juego, de este ambiente, ¿no? Eh, no, pero salió muy buena y nos gustó mucho, la disfrutamos mucho. Eh, Cansadora, eso sí, pero, pero no, estuvo muy buena y bueno, Alba realmente hizo un muy buen laburo con la Evo. Sí, sí, sí. Bien. Una cosa que me llama la atención de lo que dijiste recién, ¿no? De ir con tu juego a la EVA y nada, dejar que la gente no, hacer como un poquito de testing ahí en vivo con la gente. Quería preguntarte ahí Ujú, dos cosas. Por un lado, ¿qué feedback recibieron de la gente? O sea, sé que les fue muy bien, pero específicamente, ¿cómo los vieron? Y ujú. esto lo pregunto particularmente porque el juego, esto es mi opinión obviamente, tiene un target muy específico, ¿no? Porque vos hablás de juegos de point and click, aventuras gráficas de los 90, con lo cual estás apuntando a un tipo de gente, un tipo de jugador muy específico, quizás Sí, que tenga Niche. por lo menos más de 30 años, por lo menos diría, y capaz que en la EVA, por lo que está haciendo la industria en Argentina, capaz van chicos muchísimo más jóvenes Ujú, que están acostumbrados a otro tempo de juego, ¿no? Porque la aventura gráfica, como vos dijiste, es un juego más tranquilo, no te apura nadie, tenés tiempo para pensar 50 horas si querés los puzzles, ¿no? Que esto es un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Una de las cosas que hizo que quizás mucha gente se alejara, es tipo, che, es muy difícil esto, no le estoy ujú. encontrando la vuelta y no puedo avanzar, me quedo Sí, trabado, ¿no? igual nosotros no buscamos eso, buscamos que los pasos sean accesibles, pero que no Claro, sean claro. tan fáciles, ¿no? Hay un equilibrio. No, esto está clarísimo porque sí, obviamente es como decís, es una de las cosas que hacen que el juego no progrese, ¿no? Pero quería Ujú. preguntarte por eso, o sea, primero y principal, ¿cuál es el público o el target que ustedes tienen en mente? Y por otro lado, eso, ¿qué feedback recibieron de la gente? Y de nuevo, decime, capaz me equivoco en esto, ¿no? Pero me imagino que a la EVA va gente de muchísimas edades diferentes y seguramente los más grandecitos en esta industria, por la nostalgia, les debe haber entrado muchísimo, pero los más Sí. jóvenes capaz no tanto. Entonces eso me interesa Ujú. conocer ese punto de vista. Bien. Sí, definitivamente. A ver, la aventura gráfica es un género nicho. Ya hay tantos géneros y tantos juegos
que salen todos los días, que destacar es muy difícil y bueno, por suerte este género tiene un grupo de gente muy fiel que le sigue gustando y le van a gustar por siempre porque tienen un componente de nostalgia muy grande, primero que nada, casi imposible de superar. Con LucasArts generó muchísima nostalgia en muchos, y bueno, muchas aventuras gráficas más también. Y en la EVA, sorpresivamente para nosotros, lo que vimos fue que lo jugaban muchas mujeres el juego. La mayoría de las personas que se sentaron a jugar fueron mujeres. Y la resolución sí, generalmente eran personas de una edad de unos, no sé, 26, 27 para arriba. Los pibes están jugando juegos más violentos o más rápidos, digamos. Lo cual no está mal, entendible. Pero la resolución fue muy buena, o sea, básicamente es la misma resolución que siempre tenemos, siempre hemos tenido sobre bueno, el aspecto gráfico del juego, los diálogos, la historia en sí, el tema noir. Fue muy buena y agradecemos eso. Y positiva, definitivamente positiva, la gente se queda jugando bastante tiempo. La demo dura fácil una media hora o casi una hora o y media, depende de qué tal. Depende de si te gusta cliquear en todo o sos más la persona que va al progresar en los pases, en la historia. Viste que hay están esos dos extremos, me parece, en la aventura gráfica. El tipo que cliquea todo, que soy yo. Yo no puedo ir de un escenario si no cliqueo nada, todo antes. Y la otra persona que no me interesa tanto beber del lore o beber de toda la narrativa y va directamente al núcleo del hilo conductor del juego, ¿no? Pero fue muy buena la recensión, sinceramente, o sea, positiva. La mayoría de las personas se levantaban después de jugar y daban su feedback, que le había gustado esto, lo otro. Y sí, así fue la resolución del juego. Pasaron muchísimas personas, se levantaba uno y había otra persona esperando para sentarse. Así que fue, sí, ahí con eso. Llenó el alma de dulce felicidad, ¿no? Ah, qué bueno, me alegro. Ahí hay una cosa interesante que decís también que tiene que ver con el tipo de gamer que juega, ¿no? El que toca todo, investiga todo y no puede dejar una pantalla sin tocar todo versus el otro. Creo que le encontraron una vuelta interesante, no sé si esto fue casualidad o no, pero que el juego esté narrado, ¿no? Esto que hablábamos antes del portrait y demás, que el juego esté narrado, que haya voces, me parece fundamental para eso, ¿no? Porque si sos del tipo de jugador que querés avanzar rápido y tenés que leerte 50 cosas, ahí empezás a perder gente, me parece. Entonces, sí. Y creo que muchos juegos de los 90, bueno, Sierra particularmente quizás, dejaba más eso del lado del gamer, que se ponga a leer versus aquel que te lo están contando, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los 90 no, hubo un periodo de tiempo que fueron los primeros 5 años, 4 años de los 90, donde la tecnología todavía no estaba para meter voces o sea, no había espacio. Se podían grabar, se podían comprimir las voces, pero no cabían en disquetes. Entonces, recién cuando salió el CD-ROM y gracias a Myst se empezaron a vender CD-ROMs, fue que realmente dijeron, bueno, ahora tenemos 650 megabytes al pedo en el CD. ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y claro, metemos voces. ¿Viste? Ahora tenemos espacio, podemos hacerlo y bueno, por suerte recibimos buenos juegos con voces, como por ejemplo Gabriel Knight tiene unas voces espectaculares, sí. Actores de primera, Sam Max de LucasArts también, Deus Tentacle,
que para mí es una aventura gráfica espectacular como está diseñada. También tuvo su versión con Tolkien, con voces. Y en nuestro caso queríamos tenerlas porque justamente le metimos tanto texto al juego que entendimos que iba a ser más ameno leerlo si tenés las voces que te acompañan, ¿no? Y fue todo un mes de trabajo de mi parte buscando actores, creando los guiones para esas personas. Luego recibí como 1000 líneas de diálogo que las tuve que editar. Fue horas y horas, noche y noche de edición de voz, que por suerte era la parte más fácil porque es medio automática dentro del programa. Pero me llevó un buen tiempo. O sea, realmente se entiende que muchos juegos no lo hagan porque realmente es algo que lleva mucho tiempo y es algo que no podés hacer mal. Porque elegís un actor de voz incorrecto o que no llega al requerimiento del papel y inmediatamente te baja la calidad de todos los demás actores de voz. Entonces lo hicimos con mucho cuidado, lo hicimos muy rápido. Fue un mes de laburo de buscarlos, yo me dediqué exclusivamente a eso. Dije, bueno, no voy a hacer más de Unity de desarrollo, nada. Necesito este mes para buscar actores de voces y que me pasen sus grabaciones, etc. Pero bueno, al final lo pudimos tener y sumó muchísimo al juego. Sí, totalmente. Y bueno, ya para cerrar, preguntarte, bueno, los próximos pasos del juego. El juego tiene una demo, como ya lo mencionamos en diversas porciones de la charla. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos para Northstorm? No tiene fecha de lanzamiento en Steam, pero sí sabemos que más o menos bueno, no sé, capaz nos equivocamos, pero entendemos que para el año que viene está pensado. Contanos un poco de eso. ¿Para cuándo, digamos, si va a haber una demo nueva? ¿Para cuándo podemos esperar un poco más de material? Y si hay fecha de lanzamiento o época de lanzamiento, pensaba ya. Uh-huh. Sí, pensamos que el año que viene sería el año de la demo. Queremos pulirla un poco más, prepararla para que otros lenguajes también. Ahora está en inglés y español nomás. Y bueno, hacer un lanzamiento en algún evento de Steam, como el Next Fest o un evento que digamos que sea un fit con nuestro tipo de juego. Mientras tanto seguimos desarrollando y bueno, también tenemos que ponerle un poco más de acción a la parte marketinera que les hemos dejado un poco de lado y no es bueno. Bueno, lo estás haciendo acá. Que conste. Yes. Probablemente para el año que viene ya esté la demo colgada super pulida y en otros idiomas también en Steam. Sí. Y ahora, el juego, la idea del juego es que se juegue, o sea, la visión de ustedes, siempre hay un idioma que cuadra más para la visión de los desarrolladores. En el caso de ustedes, ¿es el inglés o es el castellano? No, en el caso mío, que soy la persona que escribe todos los diálogos en cada texto que ves en un juego, yo particularmente no, yo lo hago al revés. Lo escribo en inglés primero y luego lo traduzco al español. ¿Y por qué a mí me sirve más hacerlo en inglés. No lo hago en español primero. ¿Y por qué, che, eso? Qué buena pregunta. No sé, tengo más facilidad para escribir en inglés que en español. Es como que... Pasa eso, sí. Es más, cuando estoy escribiendo, generalmente los pienso primero en inglés y luego hago una traducción mental al español. Y luego de eso hago como una comparación entre los dos y encuentro un punto medio para que en inglés se entienda bien y en español también. Porque a veces tiras una frase en inglés y resulta que cuando la traducís suena medio rara, ¿viste? Entonces buscar las palabras justas, las frases justas y también la longitud justa, porque siempre hay que intentar acortar lo más posible una frase, ¿no?
Es bueno para Sí, vos sobre desde el punto todo, claro. económico, porque cada frase vale plata para el voice acting, Claro. cada palabra, ¿no? Y también es bueno para el lector, que tiene que leer menos, pero sin sacar la información. O sea, que esa frase te diga lo mismo, pero en menos palabras, ¿no? Pero las hago en inglés, no las hago en español. En español es como lo traducimos después y bueno, por suerte como nuestro idioma nativo lo hacemos, ¿no?, con esa calidad, pero las hago en inglés. Bueno, Jesus, nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en DLC. La verdad que se ha dado una charla muy linda sobre el desarrollo de Northstorm. Para todos aquellos que no hayan visto nada del juego, obviamente lo pueden encontrar en Steam, le pueden dar wishlist, que obviamente eso siempre ayuda a la gente de Skeleton Studios. Y esperamos ver algo más. La verdad que nada, se ve espectacular el juego. Nosotros somos bastante de la época de los juegos que han inspirado a este juego. Y entonces la verdad que se ve bárbaro y hay varios juegos de point and click y aventuras gráficas que han estado saliendo en los últimos años, desde Machinarium en 2009 hasta Unforeseen Incidents hace un par de años nada más, que son juegos muy buenos. Sobre todo Unforeseen Incidents a mí me gustó muchísimo. La ese tengo que jugar todavía, lo tengo ahí en vista. Está muy bueno, muy accesible, gracioso, viste que los juegos de aventura gráfica, sobre todo, no sé, del palo Monkey Island o Full Throttle, más de LucasArts, tenían esa beta humorística. Sí. Mismo Grim Fandango, que en el centro era una comedia. Bueno, muchos que se remasterizaron, ¿no? No solamente Monkey Island. Sí. Bueno, no particularmente un remaster, pero Day of the Tentacle, Grim Fandango son todos juegos que en los últimos años se remasterizaron. Entonces, claramente hay espacio para juegos como Northstorm. Y bueno, nada, Jesús, te agradecemos muchísimo por haber estado en DLC. No, por favor, gracias a ustedes por la entrevista. Siempre agradecido por el interés en el desarrollo nacional. Es muy, muy importante de parte de entrevistadores, la prensa, gente que hace podcast como ustedes, así que ayudan mucho. Son las dos patas del desarrollo, ¿no? de la industria en realidad. El desarrollo y la prensa que ayuda a que se hagan conocidos los juegos, ¿no? Gracias. Y al ser algo argentino, la verdad que le ponemos un poquito más de fuerza, ¿no? Lo bancamos con un poquito más de fuerza, obviamente. Nada, @escuchar.dlc encuentran este episodio y todos los demás, nuestro link a Spotify, etc. Y bueno, Santi, como siempre, gracias y nos reencontramos la próxima, ¿no? Nos reencontramos la próxima, gracias por escucharnos y bueno, denle wishlist a Northstorm y seguramente los vamos a estar manteniendo informados de las próximas novedades. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.